Hola chicos, bienvenidos a la última clase del curso de primeros auxilios. Vamos a ver en esta oportunidad algunos temas importantes como son las lesiones musculoesqueléticas. Vamos a repasar algunas lesiones en las extremidades y los tipos de inmovilización. Dentro de ellas vamos a ver la esguince, la luxación, vamos a ver cómo se inmoviliza la extremidad superior, la extremidad inferior, y cuando hay fracturas en algunos sitios que son particulares y que son de mayor cuidado. Vamos a partir haciendo un recordatorio o una revisión de lo general en relación al sistema musculoesquelético, donde vamos a hablar primero de los tendones y los músculos, y ustedes ya lo vieron en anatomía, ¿no es cierto?, que tenemos huesos, que es lo que nos sostiene la arquitectura, digamos, del cuerpo humano, y para que esos huesos se mantengan en su lugar y se unan unos con otros, vamos a tener ligamentos, articulaciones y además los músculos que nos van a permitir movilizar la articulación de buena manera. Hay distintas clasificaciones de músculos, hay distintas clasificaciones de tendones. En este caso yo les traje una imagen que es solo para ejemplificar el músculo del brazo, y tenemos los tendones, que sería la parte blanca que se ve ahí, que es lo que fija el músculo a las zonas de fijación en los huesos, ¿ya? Tenemos también las articulaciones que están, ¿no es cierto?, son como lo que nos permite movilizar nuestras extremidades de buena manera, pero cada articulación tiene una forma particular para una función particular. Por lo tanto, no debemos exigir o sobreexigir más allá la función de la articulación. Si solo actúa como una articulación tipo bisagra, no podemos esperar que ese miembro o esa zona haga un movimiento de rotación. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución con cómo vamos a manejarnos con nuestro cuerpo y cómo le vamos a ir exigiendo. Lo mismo ocurre que cuando cargamos peso más allá de lo que nosotros podemos hacer por nuestra arquitectura ósea, por nuestro tamaño, nuestro peso, claramente nuestro sistema de sostén del cuerpo se va a ver afectado. Tenemos entonces las lesiones musculoesqueléticas que surgen de esta sobreexigencia a estas distintas estructuras, y lo vamos a definir como las lesiones que afectan a estructuras tales como huesos, articulaciones y músculos, y son frecuentes y rara vez van a ser mortales. ¿Cuándo van a llegar a ser mortales? Cuando estemos hablando de una polifractura o una polilesión, ¿no es cierto? Lesiones en muchos lugares del cuerpo donde se pierde mucha sangre y donde además se expone la médula ósea, que es el caso de las fracturas expuestas, que lo vamos a ver enseguida. Tenemos entonces algunos tipos de lesiones que yo se los voy a ir mostrando acá con, digamos, las imágenes. Van a ver, algunas imágenes son un poco cruentas. En este caso tenemos una fractura de húmero, ¿ya?, que es el hueso del brazo, ¿no es cierto? Es una fractura totalmente desplazada. Se fijan que está completamente cortado el hueso, y esta es una fractura propiamente tal, y se le llama fractura a la pérdida de la continuidad de un hueso de forma traumática o patológica. ¿Cuándo es traumática? Cuando ocurre por una sobreexigencia del hueso o un accidente, por ejemplo, y patológica ocurre cuando existe una debilidad de base del hueso, ya sea por la edad o por alguna patología como la osteoporosis. Tenemos acá las luxaciones, que en el fondo es el desplazamiento o salida del hueso de la articulación. En este caso estamos viendo una rodilla,
se fijan que está totalmente desplazada la rodilla desde la articulación. Aquí no hay fractura porque el hueso está totalmente indemne, pero sí probablemente vamos a tener lesiones de tendón o lesiones musculares y de la articulación, de las cápsulas articulares propiamente tal. Vamos a tener otro tipo de lesiones de tejidos blandos, como por ejemplo son las esguinces, que es el estiramiento excesivo o la rotura de algún ligamento de una articulación. Y este tipo de lesión se manifiesta como no hay rotura de hueso, ni hay mayor lesión en la piel, ¿no es cierto? Se expresa generalmente con una inflamación a nivel de la articulación donde está el ligamento, digamos, comprometido. Vamos a tener también otra lesión de partes blandas, que son los desgarros, que se llaman, o sea, se definen como la lesión traumática en el interior de un músculo. Las fibras del tejido se rompen y sangran, produciendo una hemorragia. Y aquí yo les quiero recordar, aquí ustedes ven el hematoma, este músculo se desgarró, se rompió, se estiró más de lo que debía probablemente, y sangró dentro de la pierna y queda una equimosis, que es esto sin mayor aumento de volumen, pero sí se ve un derrame bajo la piel. Es importante, chiquillos, tener en cuenta y recordar que las fracturas también sangran, porque el hueso, recuerden que también es altamente irrigado, por lo tanto, las fracturas y los desgarros o cualquier estructura que sufra alguna, que se rompa, va a tener, ¿no es cierto?, sangramiento. En el caso de los ligamentos, generalmente hay un poco de equimosis cuando el ligamento se sale de su lugar de acople al hueso, ¿ya? O al revés, se sale, digamos, o se estira más allá desde la parte muscular y también ocurre sangrado. Por eso que vamos a ver siempre equimosis, ¿no es cierto? Y vamos a ver algunas imágenes para que ustedes las reconozcan también. Ahora les voy a mostrar algunas otras imágenes que también son bastante cruentas para algunos. Se los advierto porque de repente no es fácil de ver cuando uno está comenzando en la enfermería o en las carreras de salud, pero tienen la posibilidad de saltarse esta diapositiva o de seguir, digamos, con lo que les estoy comentando. Tenemos ahí, en primer lugar, una esguince, ¿ya? Si ustedes se fijan, el pie no se nota mucho, pero se nota aquí en la parte del tobillo que está bastante más inflamado. No tenemos equimosis, pero sí probablemente la persona está con bastante dolor. Acá tenemos una luxación de hombro. Si ustedes se fijan, el hueso de la cabeza del húmero, que es la cabeza del hueso del brazo, está aquí. Esa es la cabeza del húmero. Y acá está el acromion, que es la articulación del hombro. Aquí tenemos otro tipo de fractura que está totalmente desplazada. La extremidad perdió totalmente su orientación. Si ustedes se fijan, el pie está para atrás, ¿ya? Ni siquiera está en una posición fisiológica. Acá tenemos una fractura que está totalmente, es una fractura de tipo expuesta, o sea, hay rotura de la piel y el hueso salió hacia afuera, y además, y aquí ustedes se fijan lo que yo les decía que sangran mucho, eso que ustedes ven ahí blanco es la médula ósea del hueso, y esta es una fractura claramente expuesta, que es de alto riesgo porque, como yo les decía, los huesos también tienen mucha sangre circulando y la pérdida de sangre es bastante importante. Acá tenemos otra fractura, esta no es expuesta derechamente, pero sí, si ustedes se fijan, el pie perdió completamente su posición anatómica normal. Acá tenemos una lesión de partes blandas, esta probablemente es un esguince, ¿ya? Con algún poco de rotura del músculo. Y acá tenemos la típica fractura de los futbolistas, que es la de tobillo, donde aquí también hay pérdida, ¿no es cierto?, de la posición anatómica normal del pie. Aquí tienen varias imágenes de lesiones o traumatismos, tanto de partes blandas como de partes, digamos, de la arquitectura ósea. Y vamos a ver entonces cómo
vamos a reconocer o cuáles son los signos y los síntomas de este tipo de lesiones. En general, un antecedente importante que a veces no siempre es fácil de identificar es el golpe o una caída violenta reciente, ¿ya? A veces, y depende también de la capacidad de las personas de medir lo cuán importante fue una caída o no, está, digamos, en que uno pueda determinar bien qué es lo que estamos viendo. Pero cuando son accidentes, en general, la gente los reconoce bastante bien. Dolor intenso, en cualquiera de las situaciones que yo les mostré anteriormente, vamos a tener dolor intenso, dificultad para mover la extremidad con normalidad o no poder hacerlo, que eso se llama impotencia funcional. Sensibilidad al palpar la zona lesionada, ya uno lo toca cerca de donde está la lesión y automáticamente duele. Deformidad en la zona o lo que yo les comentaba, la pérdida de la orientación anatómica normal de la extremidad, el hematoma, que no necesariamente está siempre. Se puede escuchar o sentir el chasquido de un hueso roto. Si no lo escucha, no intente producirlo. Esto es súper importante. Esto es algo que es totalmente incidental. Usted al valorar, digamos, la pierna o el brazo, la mano o la extremidad que está lesionada, usted podría eventualmente escuchar un sonido muy particular, pero no hay que tratar de producir el sonido para asegurarse que está la fractura, ¿ya? Si la fractura es grande, puede haber una hemorragia que puede ser interna o externa, y ahí es lo que yo les decía, no importa que el hueso no haya salido de la piel hacia afuera, pero igual una fractura produce una hemorragia, y la pierna finalmente va a adquirir un color violáceo. Se puede encontrar acortamiento de la extremidad donde se ha roto un hueso. Generalmente esto ocurre y es más visible en las fracturas de cadera, ¿ya? Donde automáticamente uno identifica que una pierna está más corta que la otra porque pierde su arquitectura normal la pierna. Por lo tanto, esto también es un signo con el que nos vamos a encontrar bastante habitual. ¿Cuándo encontramos ese signo de acortamiento de la extremidad? Cuando la fractura es completa y además está desplazada, que diga. ¿Ya? O sea, las cabezas de los huesos que se rompieron o donde se produjo la rotura se salen de su lugar normal, ¿no es cierto? Y automáticamente se desplaza completa la extremidad y se acorta. Existen fracturas que no son completas, que se llaman fracturas, digamos, incompletas o en tallo verde, donde generalmente la fractura se produce como en la mitad del hueso y el resto queda con una lesión muy similar a un desgarro, ¿ya? Pero no es una fractura completa. Y la otra posibilidad es que la fractura no se desplace, sino que el hueso se quiebra, pero se mantiene en su posición normal, ¿ya? Se pueden dar todos esos casos, pero ante cualquier sospecha de que existe una fractura, solo con estos antecedentes que usted tiene acá, tiene que manejarse como si la fractura fuera real, ¿ya? Muchas veces va a ser muy difícil determinar si es que estamos frente a una fractura o un desgarro o una esguince, ¿ya? Pero en ese caso, como no estamos seguros y estamos en un entorno de primeros auxilios y la única seguridad diagnóstica la va a dar la imagen en el hospital, tenemos que hacer todo lo posible porque esa persona llegue al hospital sin mayor daño y cosa que pueda ser tratada de manera correcta. ¿Cómo se evalúa la lesión? Si en un primer auxilio no se puede a simple vista determinar si se está frente a una fractura, esguince o luxación, se le debe considerar y manejar como si fuera una fractura. Eso era lo que yo les explicaba recién. Como no tenemos vista de rayos X, no podemos saber si el hueso está roto o si es solo un esguince o si es solo una luxación. A veces las luxaciones no son tan impresionantes como las que yo les mostré. Una luxación de dedo, por ejemplo, se confunde fácilmente con una fractura. Por lo tanto,
Cualquiera de los casos, si usted no está seguro o si efectivamente usted ve una lesión pero no sabe cómo clasificarla, la considera como una fractura y se va a ahorrar todos los problemas de un mal manejo. Aquí tenemos las fracturas, en este caso los clasificaron como fractura cerrada y fractura expuesta. La fractura expuesta, que es la que yo les mostré en la imagen, donde se rompe el hueso y el hueso rompe la piel además y sale hacia el exterior. En cambio, la fractura cerrada, el hueso se mantiene dentro, ¿ya? Y puede permanecer incluso en la alineación normal que tiene el hueso. Esa es la fractura no desplazada. Y la fractura desplazada es, como por ejemplo, en este caso que ya no existe esa alineación en el hueso, no hay rotura de la piel, ¿ya? Pero igual vamos a tener la fractura. Como dice la lámina, cerrada es aquella en la que el hueso se rompe y la piel se mantiene intacta. Expuesta implica la presencia de una herida abierta y salida del hueso fracturado al exterior, y son las más peligrosas porque además de todo lo que yo ya les comenté, conllevan el riesgo de infección y el riesgo de hemorragia. Acuérdense que los huesitos también tienen vasos sanguíneos que los recorren a todo su largo, por lo tanto es una gran cantidad de sangre que está, digamos, atrapada en el hueso. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios en caso de fractura? Como siempre, vamos a evaluar la seguridad de la escena, que no nos vaya a pasar nada ni al accidentado ni a mí, ¿no es cierto?, como rescatista o como quien entrega la primera atención. Evalúe a la víctima y la lesión, y dentro de la lesión vamos nuevamente a revisar dolor, palidez, parestesia, frialdad, pulsos, que pueden no estar existentes, deformidades, crepitaciones, cualquier cosa que usted vea anormal en esa extremidad, le va a decir que hay algún tipo de lesión. Pida al accidentado que se mantenga quieto y tranquilo, que esto de repente es bastante difícil. Solicite ayuda médica, o sea, llamar al 131 para sostener la extremidad y para sostener la extremidad lesionada. O sea, que hay dos cosas. La primera es llamar al 131 por la ambulancia, y la segunda es que si hay alguien que va pasando, ¿no es cierto?, por donde estoy, o si estoy en una casa o en un lugar cerrado, ¿no es cierto?, voy a pedir además ayuda para que alguien me asista sosteniendo la extremidad para poder hacer un buen vendaje. Controle la hemorragia con presión directa. No presione directamente sobre el hueso protuberante. No trate de introducir o acomodar los huesos. Y aquí ustedes se van a encontrar, sobre todo si se van a la parte rural, donde existen los acomodadores de huesos, que son personas que, o los componedores de huesos también les llaman, los componedores de huesos más habitual que lo escuchen, donde hay personas que se dedican a componer, como dicen ellos, los huesos rotos, las luxaciones y cualquier tipo de lesión que haya ocurrido ya en una persona sin necesidad de un hospital o de qué sé yo. Por lo tanto, si usted se va a trabajar a un lugar lejano, no se extrañe de que lleguen personas y le digan, sabe que fui al componedor de hueso, pero me sigue doliendo, etcétera, etcétera. Debo decir, por mi experiencia, que en general es gente bastante diestra y es gente que hace un muy buen trabajo cuando lo sabe hacer. Pero hay gente que no es tan diestra y que no necesariamente va a hacer un buen trabajo y que al final le va a causar un problema a esa persona, ¿ya? Por lo tanto, yo lo único que les pido frente a este tipo de situaciones de campo es que mantengan su mente abierta, que entiendan que es un tema cultural también. Por lo tanto, antes de emitir un juicio de que cómo se le ocurre ir al componedor de huesos o qué sé yo, pensemos que para esa gente es parte de su vida normal, ¿ya? Vamos a despejar la zona de ropas y joyas. Aquí, me salté. Si la fractura es abierta, cubre la herida con un paño o gasa limpio o una toalla, que es lo más habitual que uno tiene en la casa. Ojalá una toalla que no deje mucha pelusa. Despejar la zona de ropas y joyas que afecten la circulación, y esto es clave
porque en general la extremidad después se inflama. Y pasa mucho con las manos, por ejemplo, los relojes, las argollas de matrimonio que no se las quieren sacar y después cuando la mano se inflama y no se puede sacar la argolla porque ya está tan inflamada, es un tema porque ¿qué hacemos con ese dedo que está sufriendo la falta de irrigación sanguínea? ¿Ya? Por lo tanto, todo lo que sea anillos, relojes, pulseras, tobilleras, eh, cualquier accesorio que rodee la extremidad hay que sacarlo. Inmovilizar, y esto va de la mano con una tarea que yo les di, que ahora sí las voy a revisar, la mejor inmovilización va a consistir en no mover al accidentado, ¿ya? En este caso no hay que moverlo y nos vamos a limitar a esperar la llegada del personal especializado. Vamos a elevar la extremidad y cada fractura, según su ubicación, va a requerir medidas específicas para su inmovilización. La inmovilización tiene como objetivo evitar el movimiento de la zona lesionada, ¿ya? O sea que además, si una fractura es una fractura cerrada, no desplazada, si la extremidad se mueve, podría llegar a desplazarse ese hueso y va a ser mucho peor que la fractura que teníamos inicialmente. También la inmovilización lo que ayuda es a evitar o disminuir el dolor que provoca la lesión, sobre todo cuando hay acortamiento de la extremidad es muy doloroso, por lo tanto el mantener la inmovilización ayuda bastante al control del dolor. Disminuir las complicaciones de la lesión como daños vasculares o neurológicos, que aquí no nos tenemos que olvidar que no solo se rompe el hueso, sino que pueden haber lesiones a nivel vascular o en el caso de las manos y de los pies, lesiones a nivel nervioso. Se pueden cortar los nerviecitos que van, ¿no es cierto?, y que nos dan la capacidad de sentir y nos reciben todos los estímulos del medio externo. Por lo tanto, hay que tener ojo con no olvidarse de la parte vascular y la parte neurológica. Y vamos también a mejorar la comodidad del paciente. ¿Cómo se hace esta inmovilización? Aquí tenemos varias cosas. Recuerden que estamos pensando en primeros auxilios, donde usted no va a tener ni un material más que las cosas caseras, ¿ya? Y la más sencilla es la utilización del propio cuerpo de la víctima, como se ve en la imagen, se embarrila, ese es el nombre que se le da a este tipo de vendaje, se embarrila el dedo junto con el dedo sano, cosa que le sirva de apoyo y que evite desplazarse la fractura. Con la ayuda de pañuelos en forma de vendas, pañuelos triangulares, cabestrillos, etc. O sea, aquí usted va a tener que utilizar su imaginación y va a tener que sacar alguna cosa que le sirva como vendaje, alguna cosa que le sirva como una férula, como en este caso, que ustedes ven acá, probablemente era una fractura de antebrazo, y lo que tenemos que hacer es inmovilizar las dos articulaciones que son adyacentes al lugar donde está la fractura, ¿ya? En este caso se utilizó un diario, ¿ya? Por ejemplo, un diario como un mercurio, qué sé yo, doblado, cosa que le dé más resistencia, se hace como un tipo canaleta, y esto es lo que va a transformarse en nuestra férula, que va a actuar como un soporte para la extremidad, pero también nos va a permitir inmovilizar el hueso dañado. ¿Por qué tiene que ser las dos articulaciones subyacentes a la fractura? Porque así mantenemos totalmente inmóvil todo este trazado digamos que pudiera complicarse, y esto nos permite mantener esa lesión de la mejor manera posible. ¿Qué pueden utilizar para hacer férulas? Tablillas, palos de helado, periódicos, revistas enrolladas, tubos de cartón o lo que yo he visto harto, incluso en los kits de rescate, son estas ¿cómo se llama esto? Cañerías de PVC cortadas por la mitad, de las grandes, ¿sí? También permiten ayudar a hacer una buena férula. ¿Ya? Lo importante es que sea rígido
que por supuesto no van a ir a la farmacia a comprar una férula porque no tiene ni un sentido, pero sí podrían eventualmente improvisar con algún elemento casero o lo que tengan a mano. Una rama que tengan, si están en, no sé, por medio de la montaña y no tienen diario, no tienen ninguna de esas cosas, una rama también les sirve. ¿Cómo se hace la inmovilización? Hay que colocar la fijación desde el lado no herido, ¿ya? No mueva al afectado hasta que la zona lesionada esté segura y apoyada, a menos que corra peligro, o sea, no hay que desplazarlo. No permita que la víctima coma o beba, porque eventualmente si es algo complejo va a entrar a pabellón cuando llegue al hospital, y que además también podemos estar produciendo más daño, ya lo comentamos esto dentro de las primeras clases. Si hay posible hemorragia interna, y si es posible, hay que levantar la extremidad de la herida. Acuérdense que todo tipo de hemorragias, nosotros ayudábamos levantando la extremidad. Compruebe cada 10 minutos la circulación más allá del vendaje y suéltela si estuviese muy apretado. Recuerden que la inflamación, la extremidad se va a inflamar, por lo tanto, el vendaje que usted hizo en primera instancia probablemente va a quedar muy apretado más adelante porque va a haber un proceso inflamatorio que es parte de la reacción del cuerpo frente a una lesión. Atención de primeros auxilios en luxación, que podría ser, aquí está la imagen de cómo se ve esta luxación, esta misma, ¿ya? Esta es un corte anteroposterior y este es desde el otro lado donde se ve más clara la lesión. Lo que vamos a hacer es valorar la lesión, vamos a llamar, digamos, al 131, conseguir ayuda, cualquier persona que esté dando vuelta que nos pueda ayudar. Vamos a verificar la sensibilidad, la coloración, la temperatura de la extremidad lesionada. La vamos a inspeccionar visualmente primero, ¿ya? Para saber, digamos, si es posible que sea una fractura o si estamos frente a una dislocación solamente. No intente colocar el hueso en su posición original, eso estamos claros. No aplique masajes ni cremas y seleccione el vendaje adecuado e inmovilice la zona lesionada en la posición en que se encuentra. O sea, si la rodilla, por ejemplo, en este caso, está dislocada de esta manera, ¿ya? Lo que vamos a hacer es tomar algún papel de diario o algo y tratar de inmovilizar lo mejor que se pueda la pierna para evitar el movimiento de estos huesitos que no están en su lugar. Y nuevamente vamos a comenzar el vendaje desde lo más distal hacia lo proximal. O sea, en este caso, que es la rodilla, desde el tobillo hacia la parte del cuerpo, la parte central del cuerpo. En el caso de un esguince o una torcedura y un desgarro muscular, esto es muy similar a lo que ya vimos en algún momento. Acá la sigla la cambiaron, dice RICE, pero la sigla que ustedes tienen es exactamente lo mismo con otras palabras, por lo tanto no hay discordancia ahí. Valore la lesión y consiga ayuda, esta es la más habitual. Pida al accidentado que se quede quieto y tranquilo, en reposo. Apoye la zona lesionada sobre la rodilla u otro apoyo. Aplique una compresa fría o hielo por al menos 10 minutos. Acuérdense lo que hablamos de las compresas frías. Si presenta herida, cúbrala y aplique venda. Y el vendaje, si es un esguince, hay que aplicar un vendaje de tipo compresivo. Y si es un desgarro, hay que realizar un vendaje compresivo y hay que soltarlo cada 20 minutos. No intente sacar un zapato apretado o cerrado en una lesión de pie, porque puede quedarse con el pie en la mano, literalmente. O sea, una esguince se puede convertir en una fractura o en una dislocación. Eleve la extremidad, que también lo vimos en una clase anterior, y hay que trasladar a la víctima a un centro asistencial o si sugiérale que consulte posteriormente a médicos y continúa luego de 24 horas con intenso dolor. Este tipo de esguince, que es la habitual que ustedes han visto, es la que más ocurre en el caso de las mujeres, por ejemplo, que usan taco, ¿ya? Y que van caminando por la calle, por nuestras calles tan indemnes en Santiago, que están llenas de hoyos y de cosas sueltas, y se tuercen el pie hacia un lado, y eso produce la esguince, ¿ya?
Tenemos acá otras imágenes de vendajes o de formas de vendajes, como para que ustedes se hagan una idea. El tema del collar cervical lo vimos y tienen un video en la clase de lesiones de columna cervical. Cuando es, por ejemplo, la mandíbula, que es bastante habitual la dislocación de mandíbula, se hace un vendaje doble con ¿cómo se llama esto? Un pañuelo en triángulo y se anuda arriba en la parte de la coronilla de la cabeza. En el caso del collar cervical hay de distintos tipos, no me voy a referir a esto porque es parte, ¿no es cierto?, de lo que ustedes van a ver seguramente en urgencia, pero igual tienen un video que les va a servir. Esto es, por ejemplo, para una lesión de hombro o puede ser también una lesión de codo, ¿ya? Que se embarrila así con digamos, es un cabestrillo y se embarrila el brazo pegado al cuerpo y se deja la extremidad sana suelta. Ahí tenemos la misma. Este es el caso de una fractura de húmero, ¿ya? Que también ocurre lo mismo, se maneja esta extremidad, este lado se inmoviliza, digamos, para que el brazo no ande colgando ni nada, y se hace un cabestrillo y acá se pone una férula, ¿no es cierto?, que nos permita cautelar que este hueso de aquí no se nos va a desplazar. Cuando es un de codo o de antebrazo, se puede hacer este tipo de inmovilización. Acá tenemos de nuevo un tipo de férula para una fractura de antebrazo. También se puede usar en una pierna, por ejemplo. La forma de hacer vendaje, hay montones de vendajes. En YouTube hay algunos videos bastante interesantes de los tipos de vendaje y cómo se hacen. Voy a tratar de buscarles alguno para dejárselo. Y el embarrilamiento con el dedo del lado que yo les comentaba en las primeras diapositivas. Vamos a ver ahora los métodos de traslado, que también se los dejé en un video, ¿no es cierto? Pero eso era pensando en que tenían una ambulancia, con un equipo, una tabla espinal, etcétera, etcétera. Pero básicamente vamos a hablar de la movilización en bloque, donde se gira a la persona sobre un solo lado, pero se tiene que hacer al mismo tiempo completamente. Y acá a mí no me gusta mucho que este cristiano esté al lado de la persona, me habría gustado más que esté a este lado y sujete la cabeza como se ve en el video que yo les dejé, ¿ya? Pero la idea, un poco para que entiendan el fundamento, es que para movilizar en bloque tenemos que hacerlo como si fuera un solo bloque. Imagínense que fuera una pieza de madera completa y usted tiene que moverla y no se tiene que mover ninguna parte en forma desfasada, tiene que ser todo sincrónico. Por lo tanto, se van a colocar estas dos personas, una toma el torso, la otra toma las piernas, y esta persona de acá habitualmente se coloca a este lado y toma la cabeza y el cuello, y a la cuenta de 3 lo movilizan de lado y eso les va a permitir poner una camilla o les va a permitir de alguna manera incluso hasta cambiar una sábana o qué sé yo, ¿ya? En el caso del método de la cuchara, que es de alguna manera muy parecido a este, pero es más complicado por el tema de la espalda. Lo mismo acá, con la diferencia que aquí sí corresponde que la persona se ponga en el mismo lado y a la misma altura que los otros, pone su brazo debajo de la cabeza y del cuello hasta tomar el hombro, y el resto lo toma desde abajo y lo levantan, y en ese momento lo giran, ¿ya? Esto se hace para evitar cualquier lesión, sobre todo a nivel de columna cervical. Esto de alguna forma ya lo vimos en la clase de lesiones de columna. Para poder trasladar a algún paciente o alguna persona que sufre un accidente, tenemos que tener una camilla. Por supuesto que nadie está pensando que usted, si va por la calle caminando, ¿no es cierto?, se va a tener en el bolsillo una tabla espinal o una media tabla o lo que sea, pero sí se puede fabricar, por ejemplo, una camilla con algunos elementos improvisados. Por ejemplo, vamos a usar una puerta, o sea, por supuesto no se va a poner a desarmar la puerta de su casa, pero una puerta o alguna plancha o una tabla
hasta una tabla de planchar sirve, o un tablero ancho, una escalera de mano, que eso es bastante más habitual, un par de remos, si es que están en la playa, ¿no es cierto? Mantas o prendas con una manga cerrada, lo que sea, ¿ya? Hasta con un par de escobas y una cierta cantidad de pañuelos o sábanas se puede hacer una camilla. Lo importante es que la camilla les quede segura y firme y que de alguna manera tengan la seguridad que esto no se les va a desarmar en mitad de camino cuando lleven a la persona arriba. Acá tenemos otros métodos para trasladar a las personas, el asiento de 3 manos, por ejemplo, que tenemos 2 personas que se toman las manos de esta forma, como está aquí, y con la mano libre puede sujetar la extremidad que esté lesionada, o el método de arrastre que lo utilizan bastante los bomberos cuando hay incendios, ¿ya? Donde la persona se puede estar consciente o inconsciente, y cuando está inconsciente lo que se hace es amarrar las manos y colocarlas sobre la cabeza del rescatista, y el rescatista se va moviendo con la persona debajo de él. El transporte con silla, que es el más fácil de todos, la persona en una silla, uno lo toma desde el respaldo y el otro de las patas de abajo y se mueve la persona. Y el método del bombero, que es la típica imagen que ustedes deben haber visto en las películas, ¿ya? Ahora, ojo con esto, chiquillos, porque todos estos métodos que ustedes están viendo acá los van a utilizar siempre y cuando no haya ninguna sospecha de lesión a nivel de la columna vertebral, ¿ya? Se puede usar y ahí ustedes van a tener que aplicar su criterio, pero básicamente si ustedes sospechan de una lesión de columna cervical o columna vertebral o alguna lesión importante, van a tener que tener mucho cuidado en cómo trasladan y movilizan a ese paciente. Y con esto, chiquillos, hemos llegado al final de esta clase. Nuevamente les agradezco el haber estado participando de este curso. Cualquier comentario o consultas, ustedes saben, tienen mi correo, que es daniela.raffo@upb.cl. Ojalá que les haya servido, ojalá que lo hayan disfrutado, y cerrando este curso, ahora les tocaría practicar lo aprendido. Este es el fin de este curso, ojalá todos aprueben, yo creo que sí, han tenido bastante buen rendimiento. Les agradezco nuevamente por su colaboración durante todo el curso. Con esto terminamos, chicos, y nos veremos en otra asignatura más adelante.